Si tus impresiones no quedan muy bien, los voladizos se imprimen muy caídos o no puedes controlar los hilos de las retracciones, entonces deberías hacer un test de temperatura. Lo primero es tener este complemento instalado para tener el test de temperatura disponible en Cura. Debemos escoger el test para nuestro material, en mi caso es PLA y la torre de temperatura va desde los 220 hasta los 180 grados. Este test lo imprimí con una capa inicial de 0.32 milímetros y las demás fueron de 0.2 milímetros. La temperatura de impresión es de 220 grados. Ahora, para que nuestra impresora vaya cambiando la temperatura con el test, debemos saber en qué capa se realizará el cambio de temperatura. Yo ya hice el test y estas son las capas en donde se debe realizar el cambio de temperatura. Para incluir estos cambios deberemos ir al menú extensiones, postprocesamiento y modificar G-code. Se nos abrirá una ventana para agregar secuencias. Añadimos una secuencia y de la lista que nos despliega elegiremos la primera. Con la opción seleccionada deberemos elegir los cambios que se realicen por capas. Luego añadiremos el primer valor de la lista que te mostré, en este caso la capa 42. Seleccionamos el cambio de temperatura del extrusor 1 y añadimos la temperatura a la que cambiará la boquilla cuando llegue a la capa que ya le indicamos. Para añadir el resto de temperaturas repetimos el proceso, agregamos otra secuencia, seleccionamos que los cambios se apliquen en la capa y capas subsecuentes, colocamos el número de capa donde se realizará el cambio y finalmente cambiamos la temperatura. Debemos repetir este proceso hasta llegar a la última temperatura de nuestra torre de temperatura. Cuando terminemos solo segmentamos, enviamos el archivo a nuestra memoria y comenzamos a imprimir. En el timelapse puedes ver cómo la calidad va aumentando a medida que la temperatura baja. Ya con la impresión en nuestras manos podemos analizarla un poco más a fondo, viendo a qué temperatura hay menos hilitos. También se revisa las letras del modelo y los voladizos del mismo. En mi caso y según el test de temperatura, imprimir esta marca de filamento en un rango de entre 185 y 180 grados es lo que dará mejores resultados. Como se puede ver en el test, a esa temperatura ya no hay muchos hilitos y los voladizos son aceptables, así que ya lo tendríamos listo.